Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal un día más. Yo soy Priscila y mis amigos me dicen Presa. Para esta ocasión voy a estar haciendo un maquillaje al estilo coreano, como es costumbre en el canal. Aquí nos gustan mucho este estilo de maquillajes que son muy naturales, con colores muy inocentes, con ese vibe asiático coreano. Y en una publicación les subí esta foto que a muchos les gustó y me pidieron que les hiciera un tutorial de maquillaje y pues yo. Ya sabemos que soy bien obediente, así que aquí estoy. Les vamos a intentar recrear ese look para este video. Así que si a ti te gusta este estilo de maquillaje, que es muy simple, muy cute, al estilo coreano, te invito a que te suscribas en este canal, porque hay mucho de eso, además de moda coreana. Voy a empezar aplicando una crema Tone Up de la marca Son By Me, que es una crema coreana que nos ayuda a iluminar nuestra complexión, que nos da ese aspecto radiante y además de que nos aclara un tono de la piel. Si tú quieres que platiquemos más de este tipo de productos, me lo puedes dejar acá abajo en los comentarios. Esta no es la primera que pruebo en los videos, ya les he enseñado otras cremas antes, y con esto lo que voy a hacer es como que intentar que mi piel se vea más luminosa. Como vemos en esta foto, pues la verdad es que la piel es primordial, así que nos vamos a enfocar mucho en la piel. Si se fijan, aquí ya se me ve la piel como mucho más iluminada. Yo siento que me empareja un poquito el tono, casi nada, me da esa sensación. Y como quiero que mi piel se vea muy iluminada, que se vea muy glowy, que tenga ese destello, voy a aplicar esta crema de Miniso, que te la venden como si fuera un primer, pero en realidad es como una base que tiene pequeñas partículas de brillito. Espero que se alcance a ver, que sí como que refleja un poco la luz y te da ese aspecto luminoso. Creo que aquí se alcanza a ver un poquito las partículas, son muy poquitas, es algo muy sutil. Entonces voy a aplicar esta también encima para que nos brille la piel de forma saludable. Esto más que nada es como una crema de hidratación y te da ese aspecto de piel glowy, que espero que aquí se alcance a ver un poquito esa luminosidad. Y como yo tengo poros dilatados, un poquito de textura en la piel, lo que voy a hacer es aplicar ahora sí un primer. Este es uno de mis favoritos de todos los tiempos. Es de la marca Touch in Sol. Es un primer coreano, que este es como un rellenador que nos ayuda como a disimular la apariencia de los poros y a que se nos vea la piel más lisita, rellenar cualquier huequito que quede ahí, que se note algún poro que se note mucho, pues taparlo un poquito. Este paso es como para resanar la piel y que nos quede súper lisita. Este producto solamente voy a agarrar una pequeña cantidad y la voy a aplicar solamente en mi nariz, donde siento yo que necesito esa ayudita, que sería aquí, un poquito aquí en mi barbilla, que tengo como mucha textura, y en mi frente para disimular un poquito las líneas de expresión. Y listo, ya tenemos nuestra piel bien preparada para nuestro maquillaje, que aparte de estos productos que se podría decir que simplemente son como un pre-maquillaje, también me puse todo mi skincare aparte, entonces encremadas estamos. Mucha crema encima. Ay, y se sabe. Así que ya que estamos bien preparadas, bien listas para recibir el make-up, ahora sí vamos a empezar con ya aplicando productos con color. Y este es el primer que uso más para las sombras, es el de MAC, el Soft Ocre, que como yo tengo un tono aquí de mis ojos bastante disparejo, es uno de mis primers para ojos favorito, porque aparte de que me ayuda pues a que la sombra dure, pues me empareja el tono. La neta me hace el paro, tal cual. No quería probar otros porque siento que pues con este me va bien, ¿saben? Y lo que voy a hacer es aplicar una cantidad, pues yo pondría menos, pero creo que se me pasa la mano a veces. También abajo es importante porque abajo también nos ponemos sombra, amigas. Si se fijan, aquí ya hay diferencia y también se sabe. Se me ve bien chiquito mi ojito. Y ¡fium! Listos los dos ojos. Ahora, ya que no tenemos ojos, voy a pasar a aplicar otros productos en crema y voy a estar utilizando este mero contorno de Bisú. Este es en el tono número 14, Almond, y este lo voy a usar para contornearnos un poquito al estilo coreano. Vamos a tratar de hacernos la cara más pequeñita. Voy a aplicar un poquito aquí en lo que sería mi mandíbula para definir quijada, un poquito aquí al contorno de mi carilla. Y voy a pasar a difuminar con una brocha. Y aquí en esta parte voy a tratar de subirlo un poquito.
Lo quiero aplicar el contorno esta vez un poquito antes para que se vea muy natural, porque ahorita nos vamos a poner la base, pero igual si siento que falta un poquito, lo vamos a retocar un poquito más después. Ahora sí voy a pasar a la base y voy a estar utilizando este cushion de Clio, el Kill Cover, que lo recomiendo mucho para piel grasa y sobre todo para personas que necesitan cobertura. Yo lo uso en el tono número 4, el Sun, creo que es el más oscuro de la gama. Por si alguna vez quieren tomarme como referencia, en cualquier base, en cualquier cushion coreano, todo eso yo siempre uso el tono más oscuro, siempre, sin falla. Usualmente las bases coreanas son muy claras para las latinas, eso se sabe. Entonces, si no encuentras tu tono, yo te recomiendo que uses otro tipo de bases aquí, mexicanas, porque a veces las bases coreanas, si no te quedan, dejan un white case, así como una película blanca, y se ve muy rara. A veces se ven como la persona, yo siento que te hace ver enferma, entonces tengan mucho cuidado con eso. El mercado se está extendiendo, entonces será cuestión de paciencia. Entonces este es un cushion, que significa doble cojín. Este cushion tiene toda la base de maquillaje y esta esponja dispensa el producto. Aquí nada más le damos así, pim, 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 y ya está, ya se me está acabando, ya están las últimas. Lo voy a aplicar dando así golpecitos para que se integre lo más posible la piel de forma natural. Los cushions es de lo mejor que hay para una apariencia de piel natural. Yo siento que esto pasa así por los filtros que tiene, que sería este y este, que la base es como más ligera y permite que se distribuya mejor en la piel porque dispensas menos producto, porque usualmente aquí nosotros en Latinoamérica nos echamos la base directa a la cara. Siento que al tener este tipo de dispensación sale menos producto, como que la cantidad justa que necesitas, y es lo que hace pues que se te vea más natural, ¿verdad? Otro tema, amigas, que les quiero dar es que cuando el producto ya se te está acabando, yo lo que hago es voltear la esponja, porque del otro lado todavía tiene mucho producto, y para que siga sacándole el máximo provecho y sacarle todo el producto que tiene aquí adentro. Y así es como sería la primera capa del cushion. Yo siento que es suficiente, la piel la traigo bastante bien últimamente, y como es costumbre en mis tutoriales de maquillaje, no es un tutorial mío, si no se me olvida hacerme las cejas primero, voy a hacerlas con un gel para cejas de la marca Sanille, y simplemente me voy a peinar las cejillas, no ocupan mucho trabajo. Hago así como un intento de planchado, aplastándomelas poquito. Y si me queda algún huequito, por ejemplo aquí, con un lápiz de bisú. Este es en el tono cortado, es el que siento que va mejor con mi cabello. Es medio cenizo el tono, un cafecito sin ser negro, muy importante. Y simplemente relleno el huequillo. Ahora, antes de sellar con polvo, voy a aplicar un poquito de este rubor en crema coreano de la marca 3CE, mi marca coreana favorita. Este es en el tono Hollyhock y solamente voy a aplicar un poquito aquí arribita, un poquitito. Ya tengo un video acerca de rubores, voy a tratar de hacerlo un poquito así como de una forma más cute, tratando de conectarlo un poquito con el ojo, cualquier cosa en esta área. Así es como quedaría más o menos. Y también voy a aplicar un poquito aquí en la puntita de mi nariz, aquí abajo. Lo que me sobra lo estoy poniendo en la barbilla. Y ahora sí voy a pasar a sellar todas las partes que me brillan un poquito más con este polvo coreano de Innisfree, que es un polvo translúcido sin color, con la ayuda de esta brochita de Real Techniques. Y ahora sí es momento de pasar a la estrella de este video, que es la nueva paleta que voy a estar estrenando para este maquillaje, que es esta de la marca Romance, que me encanta. Esta es Pam Pam's Garden. Y esta paleta, amigas, le tenía unas ganas. Romance sacó una línea completa de paletas muy bonitas. Aquí pueden verla. Y la verdad, quisiera poder comprarlas todas. Ojalá en algún punto pueda adquirirlas todas. Pero la primera que compré fue esta, porque tiene colores que yo utilizo mucho, sinceramente. Son colores como rosaditos, peachy, que me recuerdan mucho a esta otra paleta que yo uso mucho, que es de Peripera, y como pueden ver ya está destruida, está en las últimas, ya está dando sus últimos suspiros en esta vida. Entonces pues ya necesitaba reemplazar una que se pareciera a esa. De esta de Peripera me conseguí esta de Romance, y pues la verdad este tono de rosa sí se parece mucho a ese. Lo que me hubiera gustado es que tuviera un tono más parecido a este. Yo la verdad veía que este se parecía mucho a este, que me gusta mucho usarlo para el eggyosal, pero pues aquí ya viéndola en persona es como más rosadito y este es un poquito más duraznito, pero aún así vamos a poner la prueba. No la he utilizado nunca jamás en la vida, así que en este video la vamos a estar estrenando. Estoy muy emocionada, amigos, ya me regresó la vida al cuerpo, porque
¿A quién no le gusta probar una paletita nueva? A mí me gusta preparar el área de trabajo del ojo, así que siempre me gusta poner un color base que sea más clarito y luego ir subiendo la intensidad. Entonces voy a estar aplicando este color rosita para después aplicar este. Vamos a empezar con este. Voy a primero limpiar mi brocha con esta esponjita que es para cambiar de colores porque mis esponjas están bastante sucias. No he tenido mucho tiempo libre para ponerme a limpiarlas, pero ya las voy a limpiar para las fiestas. Y amigos, déjenme saber si a ustedes les gustan que les siga grabando tutoriales de maquillaje. Si no me dejan like, amigos, yo cómo voy a saber si quieren ver este tipo de videos. Así que si tú quieres ver más tutoriales de maquillaje en este próximo nuevo año 2022, deja tu like. Oigan, amigas, sí pimenta bonito, sí pimenta bastante bien. Podemos ver la diferencia y sí va bastante bonito. Es un tono muy pétalo de rosa, como rosa palo. Ando muy volada, amigas, porque yo quería estrenar esta paleta con ustedes aquí en el canal. Esta línea de paletas se hizo muy famosa y por justa razón, porque son muy bonitas. Entonces voy a aplicar el color por todo el párpado. Por todo me voy a subir hasta súper arriba, yo así con todo, sin miedo al éxito. Porque simplemente es el color base, queremos que se vea ya viendo dimensión en el ojo. Aquí podemos ver la diferencia entre el ojo maquillado y sin maquillar. Listo, ya tenemos nuestra base para empezar a trabajar, ya tenemos los dos colores. Y amigas, la verdad, sinceramente, los videos de maquillaje son los más difíciles de grabar. Por eso les digo que si les gustan, dejen su like, su apoyo, su amor. A mí me encanta, ya saben, el maquillaje es lo mío, me encanta, lo disfruto mucho. Así que no se me olvidó decirles al principio, pero esta es la fecha en la que estoy grabando este video. Estamos a 4 de diciembre y aquí les voy a dejar la fecha en la que se va a estar subiendo este video. Y ahora sí, vamos a empezar a lo bueno. Desde hace rato empezamos con lo bueno, la neta, porque este maquillaje tiene más pasos de lo que esperaba. Y ahora sí vamos a aplicar este color rosadito, este peach color, así como con subtono rosadito duraznito, que se ve más o menos así. Este es el tono del rubor y si se fijan, se parece mucho el tono, fíjense. Sin querer vamos a tener un look bastante monocromático. En sí la imagen, el look es muy monocromático, muy rosadito. Ahora con una brocha tipo lengua de gato, así que es con las cerdas cortas, planitas, que me permite depositar color, empacar el color en esta cerda. Estos pelitos que tiene, que son separaditos, nos permite difuminar el color hacia arriba. Entonces vamos a aplicar con esta brocha el color rosadito y vamos a aplicar la brocha de esta manera hacia abajo porque vamos a hacer un degradado hacia arriba. Entonces vamos a aplicar el color más oscuro en la parte de abajo, así de esta manera, lo más pegadito. Ahorita me estaba llorando el ojo, no sé si se note. Entonces ahora sí, ya que tengamos el color, lo empezamos a subir así con las cerdas que les dije. Colocamos la brocha así y lo subimos el color, y con lo que nos queda lo bajamos aquí. Tratamos de hacer un movimiento ascendente. A mí me gusta subir la mirada. Yo tengo naturalmente un puppy eye, lo tengo muy hacia abajo, el ojo lo tengo como caído y triste. Siempre trato de subirlo un poquito más. Intentamos, ¿verdad? La magia del maquillaje. Se trata que quede. Ustedes díganme si queda o no queda. Y aquí vemos la diferencia entre un ojo y el otro, ya como va agarrando ese subtono rosado, así ahumado. Ay, me encanta. Lo mismo con el otro ojo de abajo. Vamos empacándolo y que no queden huecos entre las pestañas. Más que nada eso me da toque. Eso no me gusta. Y que se vea como el difuminado más prono. Si quedan huequitos se va a ver como muy, pues, anti-cool, antiprofesional. Ahora sí, ya con la brocha de esta forma, difumino el color hacia arriba. Esto es algo que siempre hago y no me he dado cuenta hasta después que siempre hago esto. Y luego, o sea, la uso de esta forma plana, hacia abajo o hacia arriba, y después la pongo de lado y la difumino. Y luego hacia abajo también. Y lo subo yo lo más que pueda porque como el párpado, tengo párpado caído, que esta es otra de las razones por la que me gusta el maquillaje asiático, es porque mi párpado pues es bastante caído y siento que el maquillaje coreano queda muy bien con este tipo de ojo y lo acentúa de una forma bonita, ya que muchos asiáticos no tienen doble párpado y me gusta mucho cómo ellos resaltan su maquillaje, sus ojos. Aquí lo voy a aplastar la brocha, la voy a aplastar de esta forma. Esta es de MAC, no sé si les dije, y voy a hacer esto hacia abajo. Voy a arrastrar un poquito el color hacia abajo para como intentar pegarlo un poquito con lo que fue nuestro rubor, que si se fijan pusimos muy poco y ya casi no se nota, porque en la foto casi no se nota mucho el rubor. Es un rubor muy tenue, muy natural, y poquito de la sombra que me queda la voy a aplicar en la nariz porque en la nariz sí se nota mucho el color rojito. Yo aquí en la foto
Yo aquí veo que tiene un delineado café, borgoña, me tengo que decir que es un color borgoña, cafecito. Así que vamos a empezar a hacer los delineados. Ya en el canal tengo un video todo de delineados, les enseño 4 delineados. Ese video casi tiene un año que está, se los voy a dejar por si quieren ver más información sobre delineados, que yo sé que es un tema importante y que se nos complica mucho, así que aquí les dejo todos mis tips en este video. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Exactamente un delineado falso. Vamos a aplicar con una brocha, esta es de Real Techniques, esta es para delineados, si se fijan es como sesgadita, con las cerdas cortas, compactas. Voy a empezar aplicando este tono, yo creo, entre este tono y este tono mejor. Los dos, vamos a ver cómo quedan juntos. Sí, me gusta. Y vamos a empezar a hacer un delineado, como intentar hacerlo. No se preocupen si no se nota mucho, de hecho eso es bueno, porque queremos ir empezando a dar como profundidad. Aquí pegadito a las pestañas, lo vamos a sacar. Y aquí también lo voy a extender. Esta línea que se hacen mucho las coreanas en varios maquillajes, que se sacan una línea aquí, es para que el ojo se vea más grande y que tenga esa dimensión como ojos de anime, no sé cómo decirlo, que se ve como el ojo así marcado y la bolita en medio que hace ver un efecto visual óptico que se vea el ojo más grande. Es algo que a mí me gusta mucho hacer por lo mismo, porque tengo el ojo chico. Entonces aquí vamos a sacar como una línea. Y aquí si podemos un poquito aquí en el lagrimal. Ahora voy a tomar el tono más oscuro de la paleta y voy a volver a repasar esa línea que hicimos. Y si se te dificulta un poquito los delineados, yo te puedo dar un tip de que lo hagas así a toques, poco a poquito, suavecito, y luego ya lo difumines poco a poquito. Y voy a repasar la línea de abajo. Aquí vamos viendo la diferencia. Si se fijan, la línea de abajo no nos quedó muy marcada, porque lo que queremos hacer ahorita es hacer un egg muy marcado, que eso se ve bastante fuerte en la foto. Entonces voy a usar esta brocha, que si se fijan tiene las cerdas cortísimas, para hacer el egg, y lo voy a marcar con esta sombra, que no está muy oscura. A ver cómo se ve. Y voy a sonreír y le voy a aplicar aquí en la parte de abajo, en el pliegue. Pues siento que se marca bonito sin ser muy exagerado. Como siento que le falta luz, voy a aplicar un poquito de corrector en el egg para resaltarla un poquito más y corregir un poquito. Ahora estoy viendo que el glitter brilla un poquito hacia lo plateado, pero no sé si esta paleta tenga exactamente el glitter que estamos buscando. Voy a hacer unos swatches de los glitters que vienen aquí, que ya vienen como con pegamentos, tienen esa como sensación de pegajosita. Y aquí estarían los 3 glitters. Si se fijan, son un tono como champán, un dorado y un rosado. Entonces voy a tener que hacer uso de nuestra otra paleta que les tengo preparada para este video, que es esta otra de Román, que es una paleta absolutamente de puro glitter, que esta fue un boom también en el internet, porque es una paleta, véanla, o sea, habla por sí sola, es preciosa. Son puros glitters con diferente tipo de grosor, como chimes, satinaditas, un poquito. Entonces esta es una paleta mousse que yo siento que todas personas tienen que tener. Es el complemento perfecto para cualquier maquillaje, junto como esta otra que uso mucho de 3CE, que sale casi en todos mis videos, que es puro glitter. La puedes combinar con 20,000 paletas, así que es una excelente inversión. Y pues claro que esta la tenía que tener, esta sí la tenía que comprar sí o sí. La otra fue como un agregado, por así decirlo. Yo creo que voy a estar utilizando esta. Tiene esas pequeñas partículas plateaditas, si se fijan, y brillan un poquito tornasol, así que va muy bien con el make-up. Y solamente voy a aplicar un poquito con ayuda de mi dedo en ciertos puntos estratégicos, como por ejemplo aquí arribita, donde se va a alcanzar a ver cuando tenga cerrado el ojo. Aquí veo que también tiene un poquito aquí. Con este tipo de brochas, que es como una esponjita, puedes utilizar inclusive un cotonete, un hisopo. Y voy a aplicar un poco aquí en el lagrimal. Estos son glitters que tienen como pegamento, o sea, así se adhieren, ahí quedan. Y eso es como que el mejor invento del maquillaje, la verdad. Tengan mucho cuidado de no ponerlos muy cerca del ojo, porque para quitarlos va a ser muy complicado. Si te caen en el ojo puede ser peligroso, así que con mucho cuidado. Y ahora sí voy a pasar a delinear. Voy a utilizar yo este japonés en color café. Este es de la marca Dolly Wing. Pero si no tienes este, o este que me gusta mucho con punta finita, otra excelente opción es este de Bisú, es uno café mate, que también es muy bueno y lo usaba para muchos maquillajes aquí. Es un poquito la punta un poquito más gruesa, pero cumple la función. Voy a sacar una pequeña línea hacia arriba y lo voy a juntar hacia adentro. Y lo voy a pegar lo más pegadito a las pestañas posible.
A mí este paso me gusta muchas veces hacerlo ya que tengo la máscara de pestañas porque siento que para mí es más fácil porque me doy como un parámetro. Entonces voy a aplicar un poquito de máscara de pestañas y voy a ver si ya quedó bien el delineado, si necesita algún relleno. Y voy a estar utilizando esta máscara de pestañas café de Prosa. Como si siento que me hace falta un poco de color rojizo, lo que voy a hacer es aplicar este delineador japonés también, que es de la marca Kanmei, que es un tono como borgoña. Les voy a pasar por encimita, poquito nada más, como para que agarre un color más rojizo, porque sí siento que el delineador se ve bastante oscuro. Yo pensé que iba a quedar más claro. Aquí se me cayó la máscara de pestañas y ahorita lo voy a limpiar. Se me cayó como un grumillo. Creo que sí se ve un poquito ya más rojizo el delineador. Y ahora sí me puse un delineador beige en la parte de la línea interna de agua, que ya se los enseñé en otros videos. Y me voy a poner máscara de pestañas en la parte de abajo con mucho cuidado porque ya me manché y batallé mucho para quitármelo. Así como voy a intentar separar bastante las pestañas. Y ahora sí, con otra brocha de estas super ultra delgaditas. Esta no sé para qué es, pero de que casi no tiene pelo. Vamos a regresar a nuestra paleta de Román y vamos a agarrar el tono más oscuro y vamos a hacer una línea acá abajo donde están nuestras pestañas y la vamos a subir un poquito como para conectarla con el delineado de arriba, que siento que esa parte está como muy marcada. Y aquí voy a intentar hacer como maquillarme un poquito el lagrimal. A mí casi no me gusta maquillarlo porque a mí soy una persona que me lloran mucho los ojos y siento que mi maquillaje se arruina súper rápido. Entonces por eso casi no me gusta maquillarme esta área, solamente para algún maquillaje en específico, para fotos. Pero para un maquillaje a larga duración no me gusta hacerlo. Ya sí siento que los ojos se parecen un poquito más. Como ya siento que se me está bajando mi rizado de pestañas permanente, lo que voy a hacer es pasar a pasarme un poquito con mi rizador eléctrico de Conair. Voy a esperar a que se caliente un poquito. Mientras se va calentando, voy a aplicar un poquito de iluminador. De Adara, este es en el número 2. Si tienes algún iluminador como en un tono rose gold, funcionaría muy bien. Y en esta parte de aquí, en la nariz. Y voy a poner un poquito aquí en los labios, en esta parte de arriba. Y ya que siento que está un poquito calentito, nomás lo voy a pasar por encima, como para quitar el exceso de máscara y que se ricen un poquito más mis pestañas naturales. Yo creo que me voy a rizar las pestañas mañana o hoy más tarde, ya que me desmaquille, porque ya se me bajó mucho el rizo y quiero traerlas bien bonitas para todo el mes de diciembre. Ahora sí vamos a pasar a los labios, que es una parte muy importante de este make-up. Como base para los labios voy a estar utilizando esta tinta de Román. Es una de mis tintas nuevas, que es en el tono número 22, el Grain Nude, que es como un color nude con un subtono bastante cálido. Y lo voy a estar difuminando con la ayuda de una brocha, los bordes, para que tenga ese efecto difuminadito. Y voy a tratar de integrarlo así hacia adentro para que la orilla quede difuminada y lo de adentro tenga un color más fuerte. Y para hacer un degradado de labios voy a utilizar esta otra tinta de Peripera, que es en el tono número 11, las Tint Blur Mate, que es más o menos este color. Y como los labios se ven un poquito glossy, voy a aplicar un poquito de este tinta también de Román. Es una tinta tipo gloss, que es la Juicy Lasting Tint, esta en el tono número 22. Pero esto solamente lo voy a aplicar en las orillas de mis labios y lo voy a integrar hacia adentro. Y por último voy a aplicar este mist de Tony Moly, es un hidratante, un mist facial, para terminar de darle esa jugosidad a nuestro rostro.